¿Alguna vez te has preguntado por qué el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, tuvo 700 esposas y 300 concubinas? No es solo una cifra impresionante, sino un enigma que ha intrigado a historiadores y creyentes por siglos. En el video de hoy vamos a explorar las razones detrás de esta enorme cantidad de relaciones y cómo esto afectó la vida y el reinado de Salomón. Para entender el porqué, tenemos que ir más allá de las cifras y explorar cómo eran las alianzas en la época de los reyes antiguos. Los matrimonios reales en tiempos bíblicos eran herramientas de alianza política y de consolidación de poder entre naciones. Las esposas de Salomón representaban, en gran parte, alianzas estratégicas con otros reinos. Pero no es extraño que un rey tan sabio tomara decisiones que al final le traerían problemas. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, afirma que Salomón tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Obviamente, Dios permitió a Salomón tener estas esposas, pero permiso no es lo mismo que aprobación. Las decisiones matrimoniales de Salomón eran una violación directa de la ley de Dios y hubo consecuencias. Salomón olvidó su propio consejo y la sabiduría de las Escrituras. Dios había dado instrucciones claras para quien fuera a ser rey. No aumentara para sí caballos, no multiplicara sus esposas y no acumulara plata y oro. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículo del 14 al 20. Estos mandatos estaban destinados a evitar que el rey confiara en el poderío militar, siguiera a dioses extranjeros y confiara en la riqueza y no en Dios. Cualquier estudio de la vida de Salomón mostrará que rompió estas tres prohibiciones divinas. ¿Sabías que las esposas de Salomón trajeron consigo dioses y rituales de otras culturas? Esta fue una de las decisiones que lo llevaron a una vida compleja y llena de desafíos. La mezcla de culturas y religiones introducidas por estas esposas extranjeras desvió a Salomón del monoteísmo y lo condujo hacia la idolatría. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con el Señor su Dios. Para complacer a sus esposas, Salomón incluso se involucró en sacrificios y actos detestables. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 y 8. Las consecuencias de estas relaciones no solo afectaron a Salomón, sino que también cambiaron el curso de la historia de Israel. Como resultado de su desobediencia, el Señor declaró que arrancaría el reino del hijo de Salomón y se lo daría a uno de sus siervos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 y 12. Dios prometió que la línea de Salomón retendría una porción del reino, específicamente una tribu, que más tarde sería conocida como la tribu de Judá. Dios levantó adversarios políticos contra Salomón en la última parte del reinado. El reinado de Salomón, que comenzó con tanta promesa, terminó en tumulto y desobediencia. Después de la muerte de Salomón, una insurrección abierta condujo a la separación de las 10 tribus del norte y a la división del país en un reino norte, Israel, y un reino sur, Judá. ¿Cómo es vivir con 1000 mujeres, incluso para el hombre más sabio del mundo? Las consecuencias no fueron solo políticas,
también hubo un alto costo emocional. Salomón pensó que tener 700 esposas y 300 concubinas les daría la felicidad, pero el placer que obtuvo no valió el precio que pagó. ¿Podemos aprender algo de los errores de Salomón? ¿Qué lecciones se esconden en la historia de su vida y sus relaciones? Resulta interesante que hacia el final de la vida de Salomón, Dios lo utilizó para escribir un libro más, el libro de Eclesiastés. Este libro nos da el resto de su historia. En todo el libro, Salomón nos cuenta todo lo que intentó para encontrar la plenitud fuera de Dios en este mundo o bajo el sol. Este es su propio testimonio. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Sin embargo, su harén no le trajo la felicidad. Por el contrario, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y en el fin de este libro, Salomón nos da un sabio consejo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Queridos hermanos, la voluntad de Dios es que nadie peque. La historia de Salomón es una poderosa lección para nosotros de que no vale la pena desobedecer. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Compártelo con alguien para que la palabra de Dios llegue a más personas y comenta de qué país me ves.